¿Y si pudieras mirar el reloj del cielo y él revelara que el tiempo se está agotando? Imagina a una mujer que creció en una familia judía tradicional, que enfrentó la muerte y regresó con un mensaje urgente para la humanidad. Prepárate para una historia que captará tu atención. Mi nombre es Rebecca Levy. Nací en Lisboa, en una calle antigua que alberga las ruinas de una sinagoga del siglo XIX. Crecí en un hogar judío tradicional, donde la oración resonaba diariamente, pero la fe se manifestaba de manera discreta. Mi padre solía decir que Dios era como la luz del alba, siempre presente, pero difícil de alcanzar. En cambio, mi madre, con su mirada contemplativa, creía que Dios habitaba en el silencio de las palabras no dichas. Cuando era niño, solía imaginar a Dios como un rey majestuoso, sentado en un trono en las nubes, escuchando las oraciones subir como hilos de oro. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa imagen fue desvaneciéndose, y así comencé mi búsqueda. Cuanto más buscaba, más se intensificaba la sensación de que algo estaba mal. Era como si hubiéramos adornado cuidadosamente el marco, pero la pintura estuviera ausente, como si la cáscara estuviera intacta, pero algo vibrante y pulsante estuviera oculto en su interior, esperando el momento adecuado para germinar. En enero de 2021, me encontré con un versículo que alcanzó mi alma como una espada invisible. He aquí que la Virgen recibirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel. Estas palabras penetraron en mí de una manera extraña, como si algo profundo despertara, y ya no pudiera ignorarlas. Así, comencé a participar secretamente en pequeños grupos de estudio mecánico, reuniéndome por la noche en lugares discretos, donde leía a escondidas y oraba con palabras que nunca imaginé que tendría el valor de pronunciar. Mi marido creía que yo estaba confundida. Mis hijos, por su parte, sentían miedo, y la comunidad a nuestro alrededor parecía distante e indiferente. Sin embargo, lo que ardía dentro de mí no era confusión, sino una intensa sed. Una hambre espiritual ancestral que ningún ritual conseguía saciar. Esa noche, todo se transformó. Era verano, y la casa reposaba en un silencio profundo. Yo me encontraba sola en la sala de estar, de rodillas sobre la alfombra, susurrando una canción suave. La ventana abierta permitía que la brisa de la noche entrara, trayendo consigo el dulce perfume de higos maduros. Hojeé lentamente un antiguo libro sobre los profetas. Una paz intensa y misteriosa me envolvió, pero, al mismo tiempo, algo profundo dentro de mí comenzó a agitarse. Fue entonces cuando me recogí en oración. No era algo que hacía con frecuencia, pero esa noche sentí la necesidad de orar por Israel. No fue por seguridad política, sino por un avivamiento espiritual, un anhelo profundo de regresar al Dios vivo. Cada palabra resonaba como un grito, y cada suspiro parecía un antiguo dolor siendo exorcizado. De repente, el dolor surgió, una aguda punzada en el pecho. Al principio, pensé que todo se resumía a la fatiga y al estrés. Sin embargo, el dolor comenzó a subir por mi cuello y se extendió por el brazo. Mis manos se pusieron frías y mi visión borrosa. Intenté gritar, pero solo un sonido débil escapó de mis labios. Entonces, perdí el equilibrio y caí de lado. El último sonido que escuché, antes de que todo se convirtiera en oscuridad, fue el impacto sordo de mi frente contra el suelo. Solo sentí el impacto sordo de mi caída, y a continuación, el vacío. Pero no era un vacío sombrío, era un vacío vibrante y pulsante. Un silencio que resonaba, como si hubiera dejado el mundo físico atrás y despertado a una realidad más profunda. No había miedo. Era como si estuviera viviendo una experiencia única, muriendo y renaciendo simultáneamente. Me sentía atravesando una membrana invisible que separaba dos mundos, y, con una mezcla de asombro y maravilla, me daba cuenta de que el segundo era más vívido y verdadero que el primero. No puedo precisar cuánto tiempo pasó.
Podrían haber sido solo unos minutos o, quién sabe, una eternidad. Cuando finalmente abrí los ojos, me di cuenta de que ya no estaba en casa. A mi alrededor no había paredes, alfombras ni techo, solo una luz intensa y envolvente. Curiosamente, no fue la luz la que me tocó primero. Era una certeza profunda, una convicción inquebrantable de que algo sagrado estaba a punto de revelarse. Algo que nunca tuve el valor de pedir, pero que, en el fondo, siempre anhelé con todo mi ser. Ya no era más Rebeca, la madre, la esposa, la judía dividida entre la tradición y la búsqueda. Solo era un alma, desnuda y viva, ante lo eterno. Fue en ese instante que mi verdadera visión comenzó a revelarse. Abrí los ojos, pero no era un sueño. Flotaba en un vacío luminoso, donde cada sonido se transformaba en una canción y cada respiración se convertía en una oración. Era un lugar que parecía trascender el tiempo, donde, curiosamente, solo el tiempo tenía dominio. Delante de mí, flotando en el aire como una rueda dorada de fuego, un inmenso reloj celestial giraba. En lugar de marcar las horas, revelaba los eventos. Cada manecilla deslizaba a través de eras y profecías, y con cada movimiento, una profunda vibración resonaba en mí, como si reverberara en mi propia esencia. Entonces, un ser grandioso, envuelto en un manto de luz, se acercó, comunicándose sin la necesidad de palabras. Pero escuché con claridad, como si resonara directamente en mi mente. Bienvenida, Rebeca. Tienes el privilegio de ver lo que muchos no pueden. El reloj de Dios no marca segundos, sino señales, y la última de ellas ya se ha manifestado. En este instante, mi visión se ha vuelto más nítida. El reloj giraba en círculos concéntricos, revelando imágenes tan vívidas que parecían cobrar vida, como si tuvieran carne y huesos. Fui testigo del nacimiento de Israel en 1948, un destello de luz que rompió siglos de oscuridad. También vi el colapso de las Torres Gemelas, el surgimiento de pandemias y el desarrollo de guerras. Todas las imágenes se reunían en un único punto, como si fueran atraídas por una mano invisible. Sin embargo, lo que realmente partió mi corazón fue la visión de una escena que aún estaba por venir. Un accidente de avión en India, programado para el 13 de junio de 2025. Aquello no era solo una tragedia, era un presagio sombrío que me dejó inquieto. Fue un clamor que resonó desde los cielos. Yo presencié almas desprendiéndose de sus cuerpos. Algunas ascendían como llamas ardientes, mientras que otras descendían como humo etéreo. Y entonces, escuché una voz resonar. El juicio comienza en la casa de Dios. Todas las naciones serán sometidas a un riguroso filtro. La escena se transformó ante sus ojos. Una cama blanca se destacaba, y sobre ella reposaba un hombre pálido, cuya cara recordaba a la del Papa que ya partió. Los cardenales, en un murmullo contenido, circulaban a su alrededor, mientras un ángel flotaba sobre él, proclamando con voz firme: «El pastor está herido, y el rebaño será dispersado. Sin embargo, un fuego surgirá de él. Aquellos que tienen ojos, que vean». Levanté los ojos. En el corazón del reloj celestial, una palabra resplandeció en letras incandescentes. Todas las manecillas se habían detenido en un único punto, jeros más allá. La ciudad sagrada relucía como una novia, pero nubes sombrías se acercaban, mientras tropas invisibles marchaban silenciosamente sobre sus murallas. El ser de luz fijó su mirada en mí, y su voz resonó como un trueno susurrado. El libro se está cerrando. No esperes la próxima señal. El cielo ya se ha manifestado. El tiempo, tal como lo conocemos, dejará de existir. Y entonces escuché. Un libro colosal flotaba entre las nubes, cerrándose silenciosamente. En cada una de las páginas estaban registrados nombres, lágrimas, oraciones y decisiones. La última página, por su parte, permanecía en blanco, pero pronto comenzó a llenarse con letras ardientes, como si estuvieran escritas en fuego.
Prepárate, Jesús está volviendo. Intenté manifestarme, pero me di cuenta de que no tenía boca. Intenté correr, pero me di cuenta de que no tenía pies. Fue entonces cuando comprendí que era un espíritu. En una dimensión espiritual, estaba a punto de ser testigo de algo que transformaría para siempre mi visión de la vida, mi fe y mi comprensión del mundo. El ser de luz continuaba observándome intensamente. Con un gesto suave, levantó la mano y declaró: «Ahora voy a revelarte lo que la Iglesia olvidó y lo que el mundo decidió ignorar». A continuación, guiada por un reloj celestial, fui transportada a un lugar donde no había tierra firme ni coordenadas conocidas. Me sentí como si estuviera en un plató, situado entre lo visible y lo invisible. En el centro de ese espacio, había un pulso tan intenso que parecía tener vida propia. Israel no era solo la tierra que se veía en los mapas escolares, no se reducía al territorio que los periódicos solían informar, con sus contradicciones y fronteras tan inestables como la arena del desierto. Lo que contemplaba era una Jerusalén transformada, adornada como una novia, pero con lágrimas corriendo por su rostro. Sus paredes pulsaban como venas vivas, mientras un viento ancestral soplaba a su alrededor, el mismo viento que traía consigo las palabras de Isaías, Ezequiel y Jeremías. Y yo escuché, te grabé en las palmas de mis manos. Sobre la ciudad, un fuego circular danzaba en el cielo, como una corona de llamas. En las colinas alrededor, sombras se acercaban, ejércitos espirituales marchando del norte, del sur, del este y del oeste. Se levantaron, tratados fueron rotos, y alianzas engañosas intentaban disfrazar una paz que nunca existió. Fue en ese instante que me di cuenta de que Israel no es solo una cuestión geográfica, sino un reflejo del cielo. Cuando Israel sangra, la profecía clama. El ángel me revelaba visiones tan rápidas e intensas que parecían relámpagos. Yo veía la fundación del Estado de Israel en 1948, hombres bailando entre las ruinas y madres llorando, sosteniendo banderas hechas a mano. Yo fui testigo de la Guerra de los 6 días, los acuerdos de paz siendo firmados por manos temblorosas. Y una vez más, las sirenas sonaron, los cohetes rasgaron el cielo y las oraciones resonaron en el muro, día y noche, sin parar. Cada imagen que se dibujaba ante mí era al mismo tiempo una herida abierta y una resurrección. El ángel me pidió que mirara con atención. Ante mí, una mesa de vidrio estaba rodeada por hombres poderosos, todos vestidos con elegantes trajes internos. Tenían cartas abiertas delante de sí y bolígrafos dorados en las manos. Aunque discutían sobre la paz, sus ojos transmitían una extraña vacuidad. 2 pueblos, 2 estados, pero en un plano espiritual, yo percibía manos desgarrando el manto de Dios. Una voz poderosa, tan intensa como el sonido de una trompeta, resonó. Quien toca en mi tierra toca en la niña de mis ojos. En ese momento, una sensación gélida recorrió mi sangre. Asistí a una reunión de líderes mundiales, todos levantando las manos al unísono, decidiendo el destino de Jerusalén. Fue entonces que, de repente, el cielo se oscureció, un trueno retumbó, y una frase poderosa resonó en el aire, dejando una marca indeleble en ese instante. Cuando oigan hablar de paz y seguridad, la destrucción repentina se acercará. En ese momento, comprendí que no se trataba solo de geopolítica, sino de una profecía que se estaba convirtiendo en realidad. No era un mensaje destinado a teólogos, sino a ojos que, por elección, preferían permanecer ciegos. Las personas observaban las noticias en las pantallas, pero no prestaban atención a la voz que resonaba detrás de ellas. Fue entonces cuando el ángel se volvió hacia mí y dijo: «Muchos creen que el arrebatamiento aún está distante, pero te aseguro, cuando Israel esté rodeado y el mundo clame por paz sin Dios, sabrán que el tiempo se ha agotado». En este instante, avisté a un grupo de mujeres reunidas, rezando junto al muro. Una de ellas, de manera sorprendente, se parecía a mí, como si fuera yo misma en un pasado distante. Con las manos extendidas, ella lloraba,
como si estuviera tratando de alcanzar algo que el mundo había olvidado. En ese grito, pude sentir la esencia del corazón del Padre. No era ira, sino un llamado. No era condena, sino la gracia llamando a la puerta por última vez. La visión comenzó a disiparse, y el plató se desvaneció como una neblina, mientras una frase se fijaba para siempre en mi memoria. Israel es el corazón palpitante, nunca lo olvides. Cuando Israel tiembla, el cielo se manifiesta. En un abrir y cerrar de ojos, dejé Jerusalén y fui transportada a un lugar que no figuraba en ningún mapa, pero que reconocí instantáneamente en mi mente. No era exactamente el futuro, sino el presente observado desde una perspectiva celestial. El clima era distinto, denso y complejo, pulsando con una energía única. Todo parecía converger hacia un único destino, el trono del hombre. Ante sus ojos, una ciudad se desplegaba, repleta de rascacielos de vidrio y pantallas brillantes por todas partes. Miles de personas caminaban, con los ojos pegados a sus dispositivos, ajenas a lo que sucedía a su alrededor y sin intercambiar una palabra entre sí. A primera vista, aquello parecía una señal de progreso, una demostración de orden. Sin embargo, bajo esa superficie impecable, se escondía un vacío gélido, un abismo disfrazado de eficiencia. El ángel a mi lado levantó el brazo, y una especie de velo fue retirado de la escena. Lo que antes estaba oculto ahora se revelaba ante mí. A mi alrededor, una ciudad futurista se desplegaba. Edificios de vidrio relucían bajo la luz, drones zumbaban en el cielo, y todo parecía organizado de manera impecable. Sin embargo, esa orden era tan fría como una tumba. Cada edificio revelaba un símbolo oculto, una marca digital que podía descifrar. Todas las personas a mi alrededor eran rastreables, cada una de ellas identificada por códigos biométricos únicos. Estaban todas interconectadas, bajo constante vigilancia y control, pero, sorprendentemente, nadie parecía darse cuenta. El ángel susurró a mi lado: «Mira lo que hicieron con la libertad. La cambiaron por conveniencia». En ese momento, avisté a una familia reunida en la mesa. El padre, con un gesto simple, realizaba pagos utilizando un chip implantado bajo la piel. La madre recibía alertas nutricionales en tiempo real, mientras el hijo sonreía a una pantalla que mostraba mensajes de igualdad y paz mundial. Sin embargo, detrás de esos lemas optimistas, podía percibir rostros sombríos, seres espirituales ocultos en el centro de poder. No gritaban, solo susurraban, y de esta manera ejercían su control. Entonces, fui conducida a una inmensa sala de conferencias, cubierta por una cúpula de vidrio. El ambiente recordaba a una metrópoli sin nombre, o tal vez a la fusión de todas las metrópolis en una sola. En el centro de la sala, una silla permanecía vacía, esperando. A su alrededor, líderes políticos, religiosos y expertos en salud y tecnología debatían intensamente, como si estuvieran en un trance colectivo. Había algo siendo preparado, y me di cuenta de inmediato. Esa silla estaba reservada para alguien especial, el hombre de la destrucción. No pude ver su rostro, pero la sombra que proyectaba era inconfundible. Había un carisma sombrío que emanaba de él, una presencia irresistiblemente seductora, pero al mismo tiempo letal. No necesitaba elevar la voz para ejercer su control. Su habla, suave como miel, escondía un veneno mortal. Antes de continuar, solo un pedido: suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a seguir. La gente lo aplaudía, pero sin comprender el motivo. Algunas se inclinaban en reverencia, mientras que otras, de forma casi automática, firmaban contratos y entregaban sus voluntades a él. Todos lo aceptaban, pues él ofrecía aquello que el mundo más ansiaba: orden, seguridad y unidad. Estos eran los pilares que se destacaban. A continuación, empecé a observar las iglesias. Algunas estaban completamente desiertas, mientras que otras, por fuera, parecían vibrantes y abarrotadas. Sin embargo, al mirar más de cerca,
me daba cuenta de que estaban vacías por dentro. El Evangelio, que debería ser la esencia, había sido reemplazado por discursos motivacionales y por frases dulces, pero ambiguas. Antes de seguir, solo un pedido. Suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Vestidos de oro, los bipastores se destacaban, pero sus ojos opacos y sin vida revelaban una profunda tristeza. Sobre ellos, inscripciones invisibles a los ojos humanos denunciaban una verdad alarmante. El temor del Señor ya no habita aquí. Fue entonces cuando surgió un altar digital, trayendo consigo una nueva era de desafíos y reflexiones. Un hombre se dirigía a una multitud, cautivando la atención de todos, pero curiosamente, nunca mencionaba el nombre de Jesús. Sus palabras estaban llenas de amor, tolerancia y la búsqueda de la unidad entre las religiones. A su lado, una mezcla de símbolos, la cruz, la estrella, el creciente y el ojo, parecía dar vida a una nueva religión global, una visión que trascendía las barreras tradicionales. Sobre él, un holograma brillaba, revelando un único mensaje, una sola fe, un solo mundo. Sentía una inmensa ganas de gritar, pero el ángel me detuvo con un gesto firme. «Aún no es el momento», dijo. «Necesitas observar todo primero. Luego, podrás hablar». La visión se volvió más nítida y profunda. Se reveló la infraestructura oculta del sistema actual. Bancos centrales digitales, sistemas biométricos, acceso a la salud a través de códigos cifrados, rastreo de movimientos y vigilancia de las palabras. No se trataba de una previsión lejana. Era el presente disfrazado de futuro. Fue entonces cuando comprendí, con un dolor intenso, como si una hoja atravesara mi pecho. El sistema ya existe, ya está implantado y funcionando. Faltaba solo una pieza para conquistar el dominio total, el rey. Sin embargo, también avistó una luz de esperanza, intensa y vibrante, que nada podría extinguir. Era un pequeño grupo de hombres y mujeres, con las manos levantadas, simbolizando resistencia y determinación. Eran pocos, casi invisibles, y no se dejaban llevar por las tendencias del mundo. No usaban distintivos, ni se preocupaban por ostentar nada. Sin embargo, había una llama ardiente en sus ojos, una pasión que ningún sistema podría extinguir. El ángel a mi lado fijó la mirada en ellos y declaró: «Son el remanente. Ellos son los que aún mantienen la oscuridad bajo control. Sin embargo, esta situación no durará por mucho más tiempo». Al despertar de esa visión, mi corazón ardía en llamas. La misma frase resonaba incesantemente en mi mente, como el ritmo de un tambor. El mundo necesita prepararse para enfrentar al anticristo. Pronto, una nueva visión se dibujó ante mí. Aunque no fui transportada a un lugar físico, mi mente parecía viajar por continentes, guiada por una corriente invisible que me arrastraba. Por todos lados, resonaba un sonido aterrador y constante. Era el gemido de la creación. No se trataba de una voz humana, sino de un grito profundo y espiritual, similar al de una mujer en trabajo de parto, luchando contra los dolores y el flujo de sangre. Los océanos bramaban, las montañas se partían, y los vientos aullaban como almas atormentadas. Cada árbol, cada piedra y cada gota de agua parecía pulsar con una tensión creciente. Fue entonces cuando el ángel hizo su proclamación. El momento del nacimiento se estaba acercando. El mundo entero está permeado por la presencia de su Creador. Ante mí, un mapa mundial se dibujaba, pero no estaba compuesto por fronteras ni nombres de países. Era como una tela pulsante y herida, repleta de cicatrices y llagas abiertas. Todas ellas pulsaban de dolor, clamando en unísono: «Basta, Señor, ven a salvarnos». Pero la visión no se detuvo ahí. Perros, despertando de su sueño milenario, comenzaron a aullar, mientras tormentas asumían formas imposibles, como si espíritus antiguos cobraran vida en el vientre de las nubes. Los ríos se teñían de rojo, mientras criaturas marinas se esparcían, inertes, por las playas. El cielo, en plena luz del día,
se sumía en una oscuridad inquietante. Rayos cortaban el horizonte, trayendo consigo nombres, avisos y destinos. Las personas, alarmadas, levantaban los ojos al cielo, pero pronto desviaban la mirada, buscando consuelo en la tecnología, en la ciencia y en las promesas vacías de falsos profetas. Decían que era solo la naturaleza, que era solo el clima, que todo aquello era normal. Pero no se daban cuenta de que, detrás de cada fenómeno, había una mano llamando a la puerta, un Dios que no se calla, un cielo que clama incesantemente. Fue entonces cuando fui elevada a un nivel más alto, no hacia el cielo azul, sino a una dimensión profética. En el vasto firmamento, donde Dios inscribe sus señales, una luna de un rojo profundo se destacaba, rodeada por 7 estrellas tan brillantes que parecían ofuscar incluso al sol. Cada una de estas estrellas simbolizaba un momento crucial, un tiempo destinado a concretarse. Y entonces, una voz resonó, resonando por el espacio. Son las trompetas que suenan, pero no todos las oirán. A medida que los clips atraviesan naciones antiguas, cometas rasgan el cielo, trazando líneas de juicio. Luces bailan como ángeles entre las nubes, delineando la tenue frontera entre la gracia y el juicio. Nada sucedía por casualidad. Cada evento seguía una secuencia clara y bien definida, una trayectoria prevista desde la eternidad. Entonces, ocurrió la escena más aterradora. El cielo se abrió como una cortina rasgada, y por un breve momento, una luz tan intensa irrumpió que era imposible fijar la mirada en ella. Era como si el amanecer de la eternidad se estuviera revelando, pero al mismo tiempo traía consigo el peso del juicio. Todo a su alrededor se detuvo. Las estrellas parecían contener la respiración, y una voz poderosa, tan inmensa como las aguas, resonó por el espacio. Cuando vean este inicio, levanten las cabezas, pues la salvación está cerca. Sin embargo, nadie miró hacia arriba. Nadie levantó la cabeza. Todos buscaban refugio y control, pero no entendimiento. No se trataba de una lucha por la supervivencia, sino de una lucha por despertar. Regresé a la tierra en espíritu, y al mirar al cielo, vi una cruz de luz surgir. Nadie la anunció, simplemente apareció. Ninguna agencia de noticias la mencionó, pero se destacó, clara y visible. Apenas algunos la avistaron. Aquellos que la vieron cayeron de rodillas en las calles, en los techos y en los campos, llorando y orando, no por bendiciones, sino por perdón. El ángel decidió dejar un último mensaje antes del desenlace de la visión. La tierra clama y la vida se manifiesta, pero la verdadera respuesta viene del corazón humano. Aquel que tiene oídos, que oiga. A continuación, todo se envolvió en oscuridad. No era una oscuridad vacía, sino densa y repleta de significado, como el silencio de un violín a punto de revelar su última y más clara nota. Dentro de mí, era como si una trompeta hubiera sonado, convocándome a la vigilancia y a la conciencia. No se trataba de una metáfora o de una simple imagen. Era algo palpable, una realidad que ya se estaba desarrollando. Y tras el susurro de las estrellas, el cielo no se convirtió en un vacío. Al contrario, se llenó de una presencia intensa, cargada de reverencia, como un violín a punto de revelar la última y definitiva verdad. Mi espíritu se elevó nuevamente, pero esta vez no presencié catástrofes, ejércitos ni llamas devorando el cielo. En cambio, vi rostros, manos y rodillas dobladas en oración. Había una simplicidad en las expresiones que irradiaba una luz intensa. El ángel permaneció en silencio y no necesitaba palabras para comprender. Fue como si una ventana se abriera, revelando los secretos más profundos de la tierra, un pequeño remanente. No eran figuras famosas, no ocupaban púlpitos o catedrales, y no atraían miradas curiosas. Sin embargo, nunca fueron olvidados por el cielo. Observé a ancianos con Biblias desgastadas reposando en sus regazos. Vi a niños que, envueltos en mantas, hacían sus oraciones, mientras en la habitación contigua
Sus padres se involucraban en discusiones, siempre preocupados por prestar atención a ellos. Vi jóvenes con lágrimas en los ojos, levantando las manos hacia un cielo que parecía ser ignorado por el mundo. En una habitación envuelta en sombras, vi a una mujer solitaria, su figura suavemente bañada por la tenue luz de una vela. Su voz, cristalina como el flujo de un río, ecoaba incesantemente 3 palabras: «Ven, Señor Jesús». Con cada repetición, su determinación parecía aumentar, hasta que, de repente, la luz de su fe iluminó todo el ambiente a su alrededor. Entonces, me di cuenta de que ella no estaba sola. En diversos rincones del planeta, en hogares modestos, sótanos ocultos e iglesias subterráneas, encontré corazones latiendo al unísono. Todos estaban conectados por una red invisible de oración y amor, formando un verdadero enjambre de solidaridad y esperanza. No era solo una corriente cualquiera, era una corriente de luz. Bajo la sombra de un árbol, vi hombres arrodillados, sumidos en un silencio profundo. Sobre ellos, una paloma dorada flotaba, como si guardara ese momento sagrado. Entonces, escuché una voz resonar: «Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo». No se trataba de una escena aislada, sino de una vibrante red de adoración y compromiso espiritual. Yo fui testigo de sótanos oscuros, garajes fríos y cocinas modestas, sin ninguna estructura elaborada o música grandiosa. Era apenas el Evangelio en su esencia, la comunión genuina y las lágrimas que purifican el alma. Mientras el mundo se deslumbraba con megaestructuras, escenarios grandiosos y luces vibrantes, el cielo contemplaba aquellas pequeñas hogueras encendidas en la oscuridad y se emocionaba por ellas. El ángel me reveló: ellos no buscan la fama, sino el rostro de Dios. No desean las bendiciones, sino que anhelan al donante. No esperan el fin por temor, sino por amor, pues saben que Jesús está cerca. Ajusten sus lámparas. Observé a una joven que, al apagar el celular, se dedicó a abrir la Biblia. Vi a una madre que, al apagar la televisión, se sentó con su hijo para enseñarle los salmos. También fui testigo de un hombre que, al cerrar las redes sociales, se arrodillaba en silencio todas las noches. No se trataba de una exhibición pública, sino de una oferta íntima y secreta, similar a una gota de aceite derramada sobre la cabeza del Mesías. También pude percibir el contraste final. De un lado, 2 filas de personas, aquellas que mantuvieron sus lámparas encendidas. Del otro lado, estaban aquellas que permitieron que sus luces se apagaran. La primera fila exhibía antorchas firmes, brillando intensamente incluso en la oscuridad de la noche. La segunda, por su parte, se burlaba y reía, afirmando que aún había tiempo. Sin embargo, cuando sonó la campana de la medianoche, solo una de las filas avanzó hacia la puerta. Entonces me di cuenta de que este despertar no se trataba de un espectáculo, sino de una separación nítida. El trigo fue separado de la cizaña. La novia se preparó para encontrar al novio. No era una multitud, ni un ejército, era un pequeño rebaño, pero que llevaba en su interior el poder del Espíritu. El ángel fijó su mirada en mí y declaró: «No brillan para sí mismos, brillan para iluminar el camino, pues la noche es oscura. Sin embargo, el Rey está en camino, y los corazones ya sienten su presencia». En ese momento, las lágrimas comenzaron a deslizarse por mi rostro, no de dolor, sino de esperanza. Después de tantas visiones de causas perdidas y desilusiones, finalmente había vislumbrado la belleza oculta del cuerpo de Cristo. No en palacios, sino en desiertos. No en medio de multitudes, sino de rodillas. No en títulos, sino en corazones que se rinden. Así fue como comprendí. El arrebatamiento no estará destinado a aquellos que realizaron grandes hazañas, sino a aquellos que amaron intensamente y fueron profundamente amados a cambio. Fue como si estuviera cayendo desde una altura sin fin, no por miedo, sino por una profunda reverencia. Dejé la eternidad atrás
y regresé al tiempo, sintiendo mi alma volver al cuerpo como un río que reencuentra su lecho. Las visiones se disiparon, pero el eco de esa experiencia quedó grabado en mi carne, como una marca invisible. A cada latido de mi corazón, una única orden resonaba en mi mente. Habla, no te quedes en silencio. Cuando finalmente abrí los ojos, me encontré en una cama de hospital, rodeado de una luz suave. El sonido de los monitores y las voces apagadas de los médicos llenaban el ambiente. Fue entonces cuando sentí una mano sosteniendo la mía. Era la mano de mi hijo. Las lágrimas corrían por mi rostro, sin que supiera exactamente por qué. Ya había oído de los médicos que mi corazón se detuvo por unos minutos, y sabía que, para la ciencia, yo estaba muerta. Sin embargo, para mí, la muerte no era el fin. No había regresado solo para sobrevivir. Volví con una misión. En las semanas que siguieron, todo a mi alrededor parecía extraño y diferente. Aún estaba viva, pero definitivamente ya no era la misma. Una sensación de sueño espiritual flotaba sobre las ciudades, como una niebla densa y opresora. Seguí adelante, pero me di cuenta de que el fuego que había presenciado en mis visiones no ardía allí. Caminé por las calles de Milán, y a cada paso se hacía imposible silenciar los gritos de la tierra y el susurro del cielo. No pude seguir escondiendo la verdad. La trompeta había sonado, y no podía ignorarlo. Cuando comencé a relatar las experiencias que vivimos, muchos dudaron de mí. Algunos me etiquetaron de fanática, otros de loca. Sin embargo, había aquellos que se emocionaron, que se arrodillaron en oración. Muchos comenzaron a buscar la luz incluso antes del amanecer, abriendo las escrituras con una sed insaciable por la verdad. No volví para convencer, sino para alertar. El mensaje que recibí resuena como una llama viva ardiendo en el fondo de mi ser. El tiempo se ha agotado, la señal final ha sonado. Israel ha vuelto a su centro, mientras el mundo establece el trono del hombre. La tierra gime, el cielo se manifiesta, y la iglesia se divide entre aquellos que duermen y los que despiertan, entre los que fingen y los que aman de verdad. El arrebatamiento no es para los curiosos, sino para aquellos que están preparados. El rey no dudará. No esperes otra señal, porque no habrá ninguna más. Mi corazón ya no es el mismo, me despierto cada mañana como si fuera la última, y me acuesto cada noche con la certeza de que Jesús puede volver mientras descanso. No sé el día exacto, pero siento que estamos a las puertas. El clamor final ya ha sido hecho, y solo algunos, muy pocos, logran escuchar. Soy una mujer sencilla, nacida en un hogar modesto. Crecí inmersa en la Torá y fui moldeada por historias antiguas. Hoy, sin embargo, llevo en mí la marca del fuego del Mesías, que mi pueblo aún no reconoce. No lo vi con mis ojos, pero conocí su esencia con mi alma, y puedo afirmar, con todas mis fuerzas, Él es real, Él está cerca, y está llamando a la puerta. Si has llegado hasta aquí y has leído u oído estas palabras, te imploro, no esperes hasta el último minuto. No vivas como si el mañana estuviera garantizado. No pospongas tu sí. Reflexiona, perdona, ama. Sé vigilante y mantén el aceite en tu lámpara, pues la noche es larga y el amanecer se acerca. Y no digo esto solo como una metáfora, sino como la gloriosa manifestación del Hijo de Dios. Yo, Rebeca, soy un testigo vivo de esto. Para aquellos que tienen oídos para oír, les digo, despierten. Nuestro Señor vendrá pronto. Si has permanecido conmigo hasta el final, es porque algo tocó profundamente tu corazón. Por eso, te invito a dar un pequeño paso. Un paso simple, pero que puede transformar todo para siempre. Que el Señor te bendiga y te guíe en toda la verdad, siempre. Qué historia increíble y transformadora. La Biblia nos trae un mensaje poderoso en Romanos, capítulo 13, versículo 11. Y comparto esto con ustedes. Es fundamental que reconozcamos el tiempo en el que vivimos.
Ya es hora de despertarnos del sueño, pues nuestra salvación está más cerca ahora que cuando comenzamos nuestra jornada de fe. Agradezco inmensamente, Rebeca, por regalarnos esta experiencia tan intensa y necesaria. Y a ti que nos has acompañado hasta aquí, que las bendiciones del cielo iluminen tu vida. Mantén tu lámpara encendida y tu corazón atento. No esperes otra señal. Nos encontramos en el próximo video.